Bueno, unimos con punto deslizado cada vuelta como ya aprendimos, y en el punto siguiente, o sea en la cadenita de 2, ahí un punto bajo, 2 cadenas y clavamos con un punto bajo en el arquito de las 2 cadenas siguientes, 2 cadenas nuevamente y clavamos con un punto bajo, y la piña ahora tenemos 2 arquitos, ¿sí? Ahora acá hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas al aire, realizamos el abanico tal cual, ¿sí? 3 puntos altos separados por 2 cadenas, 3 puntos altos. Inmediatamente después de este abanico, solo aquí 4 cadenas. Solo después de este abanico el primero. Aquí realizamos nuevamente el abanico, 3 puntos altos, 3 cadenas, y 3 puntos altos. Ahora hacemos 3 cadenas al aire. 2, 3 cadenas. Aquí vamos a hacer este grupo de 3, como habíamos hecho anteriormente. Entonces aquí, el primer grupito de 3 puntos altos, los cuales los separamos entre sí por 2 cadenas, y repetimos con el segundo grupo de 3 puntos altos. 2 cadenas, y ahora hacemos el tercero. Así. 3 cadenas y realizamos el abanico. Igual que hicimos aquí. Así. Ahora aquí van 4 cadenas como hicimos aquí. 4 cadenas de separación. Realizamos el abanico. Así. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas al aire y continuamos con las piñas. Arcos de 2 cadenas con el punto bajo en el arco anterior, y así nos vamos a ir por toda la vuelta haciendo los dos motivos, las piñas y estos grandes abanicos. Miren qué bonito que va quedando, tomando su forma y su expresión en el dibujo. Yo amo estas cosas. Bien, continuamos. Unimos con punto deslizado en la primera cadenita de inicio como siempre. Ya estamos finalizando la piña. Hacemos un punto bajo en el primer arco, ahí, 2 cadenas, y nos vamos a este arco y hacemos el punto bajo. La piña nos quedó con un arquito solo. Ahora aquí hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas al aire. Hacemos el primer abanico, como ya lo sabemos hacer. Así. En la vuelta anterior hicimos 4 cadenas, ahora hacemos 5. Realizamos el abanico siguiente. Las 3 cadenas que separan.
y terminamos con los 3 puntos altos. En la vuelta anterior aquí hicimos 3 cadenas y ahora hacemos 4. Aquí tenemos los espacios para hacer un abanico de cada lado. Entonces en el primer orificio hacemos un abanico completo de 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos. Para realizar el segundo abanico, separamos con 2 cadenas y lo hacemos. Cuatro cadenas, al igual que hicimos aquí, realizamos el abanico que quedó feo. Ahora hacemos 5 cadenas al aire, realizamos el abanico siguiente. Como ven, la primera mitad de esta flor es igual a la otra mitad y lo tomamos como referencia para guiarnos. Ahora hacemos 7 cadenas y realizamos la piña. 2 cadenas y clavamos acá. Siete cadenas al aire y así nos va a ir quedando conformado nuestro dibujo. Repetimos esto de este lado y luego la piña. Una vez que unimos el inicio con punto deslizado, nos vamos aquí al centro y hacemos un punto bajo ahí. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas al aire y realizamos el primer abanico. Lo que cambia son las cadenas y un poco los abanicos de ahora hasta el final. Lo demás, casi todo es igual. Ahora van 5 cadenas y hacemos el abanico. Nuevamente 5 cadenas y hacemos el abanico acá. Ahora hacemos 3 cadenas. 4 cadenas, perdón. 4, sí. Aquí en el hueco hacemos 3 puntos altos. 3 cadenas, 3 puntos altos. ¿Por qué no digo abanico en este sector cuando hago esto? Porque acá es donde cambia nuestra flor, ¿sí? Si yo dijera abanico, después se olvidan y no hacen esto. Entonces esto lleva una repartición X, ¿sí? Como lo estamos viendo ahora. Y si yo digo abanico, hacen abanico, abanico, abanico y no tenemos esto después. Por eso acá yo lo hago diferente. Digo 3 cadenas, 3, pero no digo abanico.
Ahora 4 cadenas al aire. Y hacemos el otro abanico. Lado A, lado B. Esto es el centro de la flor. Cinco cadenas y realizamos el abanico. Como vieron, solo cambia el centro y derecha e izquierda de esta flor es igual. Le digo flor porque parece una flor. Ahora me toca 5 nuevamente, 2, 3, 4, 5 y hacemos el último abanico de este motivo. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Prendemos aquí en el centro con un punto bajo. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y hacemos el abanico para el otro motivo que sigue. Y ya les muestro en la mesa cómo va quedando nuestro diseño. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y así se va a ir viendo nuestro diseño. La piña ya está formada y esto sería la flor. Llegamos al final de la piña y unimos aquí con un punto deslizado. Hago una cadena más para asegurar, estiro y esto después lo escondemos bien por detrás. Y ya nos quedó la piña conformada, ¿verdad? Y empezamos por cualquier lado. Yo voy a empezar a ver acá. Desde el final del abanico, desde ahí, 1, 2, 3 cadenas para subir y realizamos el abanico tal cual, que eran 3 puntos altos separados por 3 cadenas y 3 puntos altos. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire y vamos a encerrar la piña en nuestro diseño, ¿sí? Y vamos a hacer este abanico. Así. Así nos queda la piña. 5 cadenas y realizamos el abanico. Entre abanico y abanico irán 5 en esta serie. 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos el abanico. Uno, 2, 3, 4, 5 y acá estamos en el centro
y tenemos que hacer estos 3 puntos que tenemos acá, o grupos, y aquí dentro hacemos los 3 grupos, 3 puntos altos separados por 2 cadenas, hacemos nuevamente 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Voy un poco veloz porque esto ya lo enseñamos, esto es solamente una ayuda a memoria. 5 cadenas y continuamos con los abanicos. Uno, dos, tres, cuatro, 5. Realizamos el abanico. Uno, dos, tres, cuatro, 5 y el último abanico. Uno, dos, tres, cuatro, 5 y nos vamos hasta el próximo abanico. Y así vamos a ir por toda esta vuelta de esta manera. Así es como nos queda el cierre de la piña. ¿Sí? Continuamos. Vamos a cerrar la vuelta. En la tercera cadena de inicio aquí. ¿Sí? Con punto deslizado nos vamos a ir al centro de la cadena para comenzar a trabajar allí. Y vamos a realizar nuevamente el abanico. 3 cadenas para el primer punto. Cuando regresamos prendemos aquí. Todo es igual, salvo que cambia algo en el centro de esta flor. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire y nos vamos al abanico siguiente. Vamos a realizar todos los abanicos que siguen, separando con 5 cadenas hasta llegar aquí. Hasta llegar aquí. Iniciamos el abanico número 1, tejimos los que restan y llegamos aquí al centro. Acá hacemos un abanico. Realizamos la otra mitad. Y acá tenemos que hacer el otro, pero separamos con 2 cadenas. Y hacemos el otro abanico. Uno, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire y continuamos realizando los abanicos que restan, separando con 5 cadenas, de acá a acá nuevamente 5 cadenas, solamente lo que cambia es el centro, nada más que eso es lo que cambia, entre abanico y abanico hay 2 cadenas.
Cerramos la vuelta aquí en la tercera cadena. Nos vamos nuevamente con punto deslizado hasta el centro para comenzar una nueva vuelta. 3 cadenas para el primer punto y realizamos el abanico. Nos restarían 2 para los 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos. 5 cadenas y realizamos 1, 2, 3, 4 abanicos y regreso con ustedes. Tenemos los 4 abanicos separados por 5 cadenas, realizamos este del centro, separamos con 2 cadenas y aquí en el medio hacemos 3 puntos altos separados por 2 cadenas y nuevamente 3 puntos altos, 2 cadenas y realizamos el abanico. Solo en el centro, solamente aquí en el centro es que va 2 cadenas, todo lo demás es con 5. Ahora solo resta separar con 5 cadenas e ir realizando todos los abanicos. Iniciamos una nueva vuelta, prendimos aquí, nos corrimos con punto deslizado, levantamos 3 cadenas para el primer punto y realizamos el abanico. Separamos los abanicos con 5 cadenas hasta llegar al centro y ahí ya les muestro que es diferente. Tenemos los 5 abanicos separados entre sí por 5 cadenas y llegamos aquí al centro. Entonces, desde el abanico número 5, bueno, se desarmó. Desde este abanico final, 1, 2, 3, 4 cadenas de separación y clavamos aquí en el centro 3 puntos altos para el primer grupo, separamos con 2 cadenas ahora, 3 puntos altos, segundo grupo, separamos con 2 cadenas, 3 puntos altos para el tercer y último grupo de este centro y nos queda así. Ahora separamos con 4 cadenas y realizamos el abanico que le sigue y luego de este todos se separan por 5 cadenas. El único que cambia es el del centro, que son los grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Bueno, en la siguiente vuelta yo ya adelanté porque es igual que la anterior, o sea, los 5 abanicos principales. Recuerden comenzar, cerramos la vuelta, aquí nos vamos con deslizado hasta el centro, levantamos 3 cadenas, hacemos el abanico separando por 5 cadenas, ¿sí? Cuando llegamos al centro, aquí, separamos con 4 cadenas, 2, 3 y 4. Hacemos un abanico aquí,
y separamos con 2 cadenas. Realizamos la otra mitad del abanico. Mitad me refiero al motivo central, ¿sí? Inmediatamente después, 4 cadenas y hacemos los abanicos separados por 5 cadenas. Después del quinto abanico, van 4 cadenas, un abanico, 2 cadenas, un abanico, 4 cadenas y todos los abanicos sistemáticos separados por 5 cadenas. Bueno, llegamos a la vuelta final. El comienzo es igual que las últimas 3, ¿sí? Son iguales hasta llegar al centro. Así que tejimos 5 abanicos separados por 5 cadenas y llegamos al centro final de nuestra flor. Y aquí separamos con 4 cadenas al aire después del quinto abanico. 1, 2, 3, 4, 5, 4 cadenas. Hacemos un abanico aquí. Dos cadenas, ahora solo 2. Y los 3 puntos altos. Esto sería nuestro primer abanico del centro. Aquí iría otro abanico más y nos separamos con cadenas. Así como estamos, nos vamos y hacemos 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Y tenemos nuestro segundo abanico central. Y ahora vamos a hacer el tercero, aquí. Y repetimos el abanico. 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Después que tenemos los 3 abanicos centrales sin separar, hacemos 4 cadenas antes del centro y después del centro las 4 cadenas y empezamos a tejer nuestros abanicos sistemáticos de la misma forma que veníamos, separados entre motivo y motivo por 5 cadenas. Y eso sería todo para completar nuestro mantelito. $82 gramos para el blanco y 91 gramos para el lila. Bueno, este es el revés y tiene 49 centímetros de diámetro. Acá está terminado. Miren qué bonito que queda en los dos colores. Queda muy muy bonito. Espero que lo hagan. Cualquier duda me lo dejan en la sección comentarios. No olviden de suscribirse a mi canal para recibir cada semana nuevas propuestas. No olviden también compartir entre sus amigos y redes sociales, invitar a que participen del canal. Saben que siempre elijo propuestas económicas, fáciles y veloces, más allá para aquellas personas que necesitan vivir de lo que tejen, entonces va dirigido para ello también. Y donde sea que se encuentren, les bendigo con profundo amor, paz y bien, y hasta un próximo encuentro.